Amada iglesia, muy buenos días. Es un gozo, es un gusto el que nos podamos encontrar. Así sea por este medio, de manera virtual, el Señor nos tiene congregándonos en este tiempo, en esta forma, y damos gracias al Señor porque al fin y al cabo lo podemos hacer, nos podemos conectar, nos podemos congregar, y así sea a distancia, pues podemos sentir realmente el calor de familia, el calor de iglesia. Así que, hermanos míos, es un gozo, es un gusto verdaderamente que nos podamos encontrar. Y poderles decir bienvenidos a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular en este tiempo, la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular.net. La promesa del Padre. Y hemos tenido un versículo que no quiero que se nos pase, hermanos míos, y que lo estemos recordando porque es un versículo que el Señor nos regaló para inspirarnos en este tiempo, para motivarnos en este tiempo. Y entonces, ¿por qué no leemos todos? Hechos capítulo 2, versículo 46, dice de esta manera: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues nosotros, es nuestra oración, hermanos, que este versículo, este pasaje de la Escritura se esté cumpliendo en nosotros en este tiempo. ¿A qué nos referimos? A que estemos en nuestras casas compartiendo el pan con alegría y con sencillez de corazón. Que estemos teniendo tiempos de favor con el Señor, pero favor con las personas, porque es que de esa manera es que Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Así que, mis hermanos, que este versículo cobre relevancia en estos tiempos, en medio de nuestras familias, en medio de lo que estamos viviendo y cómo estamos pasando en este tiempo. Ahora, sí quiero compartir con ustedes acerca de la palabra del Señor, porque en esta semana realmente no fue y no ha sido nada fácil el poder encontrar qué es lo que el Señor quiere verdaderamente hablarnos. Porque uno puede querer hablar muchas cosas a la iglesia, pero eso no es lo importante, eso no es lo especial. Lo interesante es qué es lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Y entonces, claro, aquí hay una parte humana y aquí hay una parte en que Dios mete su mano. Del principio de la semana yo estaba pensando y orando y con mi esposa buscando como el tema que era. Y claro, con el corazón de pastores, pues al ver las circunstancias y los tiempos que estamos viviendo, pensábamos, esa debe ser una oportunidad para hablar de la consolación de Dios, cómo Dios consuela a su pueblo, cómo Dios lo guarda, animarnos en la fe y buscar realmente aquellas palabras que Dios nos dice en tiempo de dificultad, porque Dios tiene cuidado de nosotros, Dios nos guarda. Ese creemos que era un tema apropiado. Y comenzamos de hecho a desarrollarlo y a estudiar el tema y a orar y a esperar de que Dios nos hable acerca del tema, pero en algún momento y de alguna manera particular sentimos que pues si oramos acerca de la consolación podemos dejar por fuera verdades de cómo Dios ha usado tiempos como los que estamos viviendo, circunstancias como la que estamos viviendo, para mostrar al mundo su plan de salvación, para traer la salvación al mundo. Y no podemos perder la oportunidad tampoco de que, hermanos míos, en medio de todas estas circunstancias, anunciar al mundo que hay un Dios de gracia, hay un Dios de amor, hay un Dios de bendición. Y pues entonces comenzamos a divagar entre esos dos extremos, pero luego realmente encontramos también que pues si hablamos acerca de cómo Dios ha utilizado, ha permitido o ha traído circunstancias adversas al pueblo, en tiempos de que el pueblo se había salido del camino, para a través de esas circunstancias y adversas, esas situaciones adversas, cómo Dios utilizaba para entrarlo otra vez en el camino, pues también se puede traer tremenda carga en tiempo de dificultad y poner carga en el corazón de la iglesia. Así que, mis amados hermanos, la línea de definir lo que Dios quiere hablar a nosotros en estos momentos, pues no fue muy fácil. Sin embargo, si se dan cuenta, pues Dios estaba de antemano hablándonos de un asunto muy firme. Y es que, hermanos míos, en estos días en que en el mundo han surgido tantos cambios y que se habla de tanto desarrollo tecnológico y que se habla de tanto desarrollo en la ciencia y que observamos las megaconstrucciones, los grandes centros comerciales, los grandes multifamiliares edificios y edificios habitacionales,
cuando vemos las carreteras, los puentes, cómo se ha desarrollado la interconectividad en la humanidad, cómo los seres humanos se trasladan de un lado al otro con tanta velocidad, pues uno pensaría que esos tiempos son tiempos de progreso, de prosperidad, que son tiempos realmente de tremendo desarrollo. Pero por un lado, hermanos míos, realmente la Biblia sí nos advierte acerca de que cuando son los últimos tiempos, entonces la visión de los seres humanos va a ser muy corta, solamente va a estar enfocada en el desarrollo económico, en el desarrollo social, en el desarrollo material, en el desarrollo físico. De tal manera que si yo le preguntara a usted, ¿cómo están los tiempos?, ¿qué me respondería? ¿Qué me respondería? ¿Que los tiempos están bien, que los tiempos están mal, que hay desarrollo, que hay tecnología, que todas las cosas están bien? Pero hermanos míos, esa es la visión corta de los últimos tiempos. Y por eso, mis amados hermanos, es que hemos puesto por nombre a esta enseñanza entendiendo bien los tiempos, porque tal vez lo que Dios sí quiere que nosotros entendamos es estos tiempos que estamos viviendo, que comprendamos las circunstancias de los tiempos en que están pasando. Y si habláramos con un político, mis amados, ¿qué respondería? ¿Cómo respondería el político que está en los tiempos, buenos o malos, bien o mal? ¿Cómo están los tiempos? Si habláramos, hermanos míos, si habláramos con un inversionista, esos que traen capitales a nuestro país, ¿cómo diría que están los tiempos? ¿Están buenos? ¿Están malos? Pero una cosa sí sé yo, hermanos, si le preguntáramos a un pastor, ¿cómo están los tiempos? Yo sí sé cómo él respondería. Si le preguntáramos a un cristiano que sea estudioso de la Escritura, un cristiano que preste atención a la Escritura, un cristiano que sea piadoso, un cristiano que busque la presencia de Dios, ¿sabe de qué le hablaría a él? Oiga, mire, los valores morales en la sociedad, cómo están degradados a niveles abismales, a niveles pero de tremenda urgencia de corregir. ¿Cierto? Ese cristiano les pudiera hablar, hermano mío, de la apatía que hay en la iglesia, de la desidia que hay en la iglesia, de la falta de interés que hay en la iglesia. Eso le hablaría. Entonces, hermanos míos, ¿cómo están los tiempos? Y por eso nosotros creemos que lo que Dios sí quiere no es que nosotros estemos averiguando si estamos en los últimos tiempos, sino que seamos entendidos en los tiempos. Y por eso, hermanos míos, vamos a traer desde el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, que dice de esta manera. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y traigo este versículo, ¿por qué? Porque este versículo resalta una característica en los hijos de Isaacar. Dice que 200 principales de ellos eran entendidos en los tiempos. Y como ellos eran entendidos en los tiempos, entonces Israel seguía su consejo porque ellos sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Cierto? Ahora, ser entendidos en los tiempos no quiere decir hacer un curso de astrología o de metafísica o de pseudociencia. No, ser entendidos en los tiempos es entender las circunstancias particulares que estamos viviendo. Ser entendidos en los tiempos es entender lo que Dios quiere en estos tiempos, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, para dónde debemos ir, en qué debemos aprovechar nuestros tiempos, cómo lo debemos hacer. Hermanos míos, porque Pablo se lo pone a los tesalonicenses de esta manera. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Entonces, hablar de los últimos tiempos, mis amados hermanos, claro que sí, aquí Pablo está diciendo, ustedes no tienen necesidad de que yo les hable de estos tiempos. Pablo está diciendo realmente que no hay necesidad de hablar del tiempo actual. ¿Por qué? Porque si hablamos de que son los últimos tiempos, pues claro, después de que el Señor Jesucristo murió, resucitó y subió al cielo, en cualquier momento puede regresar.
O sea, desde el momento en que el Señor resucitó y ascendió al cielo, comenzaron los últimos tiempos. Que venga dentro de 3 meses o dentro de 4 años o dentro de 50 años, no lo sé. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, mis amados hermanos, es que no es necesidad de que le digamos, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, pero no tenemos por qué, que porque estamos en los últimos tiempos comenzar a hacer conjeturas y relaciones extrañas. Pero sí necesitamos es verdaderamente entender que estando en los últimos tiempos, ¿estamos preparados para recibir al Señor? ¿Está la iglesia preparada para recibir al Señor en su segunda venida? Hermanos, eso es ser entendidos en los tiempos. Porque los gobiernos y el mundo en general están hablando en estos tiempos de que todo va a cambiar, de que, hermanos míos, de que vamos a prosperar, de que vamos a crecer, pero hermanos, la Biblia dice que realmente acerca de los últimos tiempos más bien son tiempos peligrosos, son tiempos que la moral va decayendo cada vez más y más y más, y que usted no necesita que yo le diga realmente cómo están los tiempos. Porque si algo dice la Escritura realmente es que los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Los tiempos son malos. Efesios capítulo número 5, versículo 14, Pablo dice de esta manera. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que seamos entendidos cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque los días son malos. Pero Pablo está diciendo aquí, oiga, levántense, despiértense, los que duermen, levántense de los muertos para que las alumbre la luz de Cristo. Levantarnos de ese sueño. Eso es lo que quiere decir, hermanos míos. Observemos los tiempos para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo, ver las señales que los tiempos nos dan. Mire, Pablo le reafirma esta idea a los romanos en el capítulo 13, versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo está reafirmando la idea, es necesario despertarnos de estos tiempos, dejar de mirar que el mundo va en no sé qué desarrollo, que el hombre va a lograr no sé qué cosas, sino más bien, hermanos míos, el desarrollo espiritual, cómo está en nosotros, ser entendidos en los tiempos. Y yo creo, hermano, que para despertarnos de ese letargo en que andamos como iglesia, necesitamos 5 cosas. Estos tiempos debemos entenderlos para 5 cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos. Así que, número uno, estos tiempos de pandemia, estos tiempos de cuarentena son tiempos muy, muy propicios para saber qué hay en tu corazón. Y puedo preguntarte, mi hermano, ¿qué hay en tu corazón? Porque nuestro corazón puede albergar una cantidad de cosas. Y algunas de ellas, pienso, muy poco agradables al Señor. Pero tiempo de aislamiento permite que nosotros en la soledad, que nosotros interiorizando nuestras oraciones, interiorizando la observación de nuestra conducta, podamos mirar claramente qué es lo que hay en nuestro corazón. Y yo creo que Dios está utilizando estos tiempos para que cada uno de nosotros pueda descubrir qué es lo que hay en nuestro corazón. Y no porque Él no lo sepa, sino porque Él quiere que usted y yo descubramos qué es lo que hay de verdad en nuestro corazón y no nos engañemos. Hermano, dice la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues el único que conoce el corazón verdaderamente es Dios. Es Dios quien conoce el corazón de las personas. Pero Dios quiere que nosotros entendamos, conozcamos nuestro corazón. Tiempo de pandemia, tiempo de aislamiento es un tiempo específico para mirar qué hay en nuestro corazón. Y de pronto encontremos que en nuestro corazón hay odio
puede haberlo. Ira, rencor, codicia, avaricia, engaño, orgullo, soberbia. ¿Qué hay realmente en nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente está ahí en lo profundo? Y Dios quiere que nosotros en este tiempo nos demos cuenta qué es lo que verdaderamente está en nuestro corazón y no nos dejemos engañar de Él mismo, porque ese corazón que tenemos nosotros es perverso. Él trata de justificar todo lo que nosotros hacemos. Pero en un tiempo de aislamiento como el que estamos viviendo, es un tiempo muy propicio para que encontremos qué es lo que hay en nuestro corazón. En esos tiempos de aislamiento realmente sale todo lo que hay en nuestro corazón. En estos tiempos, si usted observa, está saliendo de la gente lo mejor que tiene o lo peor que tiene. Lo que haya en el corazón está saliendo en estos tiempos, porque este tiempo está apretando a las personas para que las personas realmente saquen lo que hay en el corazón. Y sabe, al observar lo que hay en nuestro corazón, podemos realmente fortalecer nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra personalidad. Realmente podemos conocernos un poco más, entender nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y tiempo de pandemia, tiempo de aislamiento, realmente es que podemos experimentar el quebranto y quebrantarnos delante del Señor y mostrarle lo que verdaderamente tenemos en el corazón, lo que verdaderamente somos. De ahí es que va a salir lo que nosotros somos y presentarlo delante del Señor. Tiempo de pandemia es número 1, tiempo propicio, tiempo especial para encontrar qué hay en nuestro corazón. Pero número 2, tiempo de pandemia, tiempo de adversidad, tiempo de aislamiento, es tiempo de escuchar la voz de Dios. Tiempo de escuchar la voz de Dios. Y pues, amados hermanos, ¿cuánto tiempo que no escuchamos la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo? Quizás llevas mucho tiempo en la iglesia, pero hace también mucho tiempo que no escuchas la voz de Dios. Ahora, no me parecería extraño inclusive que haya personas que digan, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Y claro, hermano, yo tengo que decir que tiempo de pandemia, tiempo de aislamiento, es un tiempo especial para escuchar la voz de Dios. Porque Dios ha tenido que apagar el ruido de todo el mundo para que le prestemos atención. Para que le prestemos atención. Entonces, tiempo de pandemia es tiempo en que nosotros podemos verdaderamente en el aislamiento ser sensibles a lo que Dios está diciendo. Y cada vez que Dios habla, cada vez que Dios nos habla a nuestro corazón, nos habla a nuestro oído, nos habla, hermanos míos, hay una revelación nueva de Dios, de la presencia, de la existencia de Dios para nosotros. Y tiempo en que podemos escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Hemos estado, hermano, en tantas actividades, hemos estado en medio de tanto ruido, hemos estado en medio de tanto alboroto, que es muy difícil, es imposible escuchar la voz de Dios. Pero si te das cuenta, en este tiempo que estás viviendo, que estoy viviendo, hermanos, es un tiempo de que la quietud, la tranquilidad puede permitir que yo escuche la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Créeme una cosa, hermanos míos. La primera necesidad que tú tienes no es alcanzar la tierra prometida. La primera necesidad que tienes es conocer a aquel que te dará la tierra prometida. Tu primera necesidad no es alcanzar tus sueños. Tu primera necesidad es conocer al que te dará los sueños. Porque Jesús lo dijo, hermanos míos, Jesús dijo claramente, dijo, y esta es la vida eterna, que conozcan a mi Padre y a su Hijo, Jesucristo, a quien Él envió. Esa es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Y para conocer a Dios necesitamos escuchar realmente lo que Dios tiene para decirnos. Escuchar. Mire cómo lo coloca la Biblia, libro de Oseas. Me gusta este versículo, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La atraeré, la llevaré al desierto para hablarle a su corazón. Mire, en la escritura, en la Biblia, la palabra desierto es una palabra que está muy relacionada y alguna de sus acepciones, realmente uno de los usos de la palabra desierto, tiene que ver con el lugar donde Dios nos habla.
Allí es donde Dios nos habla y donde Dios nos expresa de su amor. La traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Es allí donde Dios verdaderamente nos habla. Y mire, si hay alguien que tenga la capacidad y que tenga el merecimiento verdadero de tener la llave de nuestro corazón, ese es Dios. Dios es el único que de verdad merece tener la llave de nuestro corazón. Y sabe, y en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo de aislamiento, en ese tiempo de cuarentena, es un tiempo especial en que el Señor pueda entrar a nuestro corazón y manifestarse a nuestra vida de una manera sobreabundante. Ese es nuestro Dios que quiere hablarnos. Mire, recuerdo el tiempo del pueblo de Israel en el desierto. Deuteronomio, capítulo número 8, versículos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabes, hermano mío? Date cuenta, Dios está llevando a este tiempo de aislamiento, a este tiempo de cuarentena, como estaba el pueblo de Israel en una cuarentena en el desierto, 40 años estuvieron ellos, y Dios está dejándonos aquí en una cuarentena, ¿para qué? Para hablarnos de que no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Y en medio del desierto, en medio de la austeridad, en medio de las circunstancias adversas que estamos viviendo, en medio de la estrechez, de la escasez, hermanos míos, Dios está hablándonos. ¿Y sabe por qué? Porque si observas con detenimiento, en el desierto, para el caso de los israelitas, y en el tiempo de aislamiento para nosotros, pues realmente es donde Dios más obra milagros. Fue en el desierto donde Dios más hizo milagros. Pero si nosotros estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo, en este tiempo de adversidad es donde mayor posibilidad hay de que Dios haga milagros. Y de hecho que los estamos viendo. Estamos viendo cómo Dios hace milagros. Ahora, fue en el desierto donde Dios habló a su pueblo y le dio los 10 mandamientos. Pues es en este tiempo de austeridad, en este tiempo de pandemia, donde Dios quiere hacer un pacto contigo, donde Dios quiere ser tu Dios y que tú seas su pueblo amado. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahí, hermanos míos, en este tiempo de pandemia, este tiempo de que estamos en aislamiento, separados de los ruidos, es un tiempo muy propicio para que escuchemos la voz de Dios. Entonces, mis amados, ¿qué hay en tu corazón? ¿Y estás escuchando la voz de Dios? Porque número tres, el tiempo de pandemia es un tiempo muy especial para despertar el amor de Dios. Ser entendidos en los tiempos, hermano. Entender que estamos verdaderamente y darnos cuenta de que estamos verdaderamente dormidos al amor de Dios. Mire que la semana pasada el Señor pues trajo a nosotros ese versículo de Deuteronomio en capítulo 6 donde dice, hermanos, que tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Y creo con relativa seguridad de que estamos en tiempos de que esto realmente no se está desarrollando. Y necesitamos despertar el amor de Dios. Tiempo de pandemia y tiempo de adversidades para que nosotros expresemos ese amor que hemos recibido de Dios. Ahora lo podamos expresar a nuestros hermanos, expresar a las personas que vivimos cercanos, a las personas que tenemos cerca. Porque una cosa quiero decirte, mi amado, en este tiempo de adversidad, este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena, ha sacado a flote la necesidad también de tantas personas. Y estoy completamente seguro de que muy cerca de usted y muy cerca mío, hermanos, hay gente pasando necesidad. Y si, hermanos míos, si hablamos de amor a Dios, pues Jesús lo dijo en Mateo capítulo número 15, Jesús dice, este pueblo me honra de labios,
pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué decía Jesús eso? Porque, hermanos, somos expertos en expresar nuestro amor a Dios y le cantamos y le alabamos y todo eso está bien, pero al momento de hacer acciones y nuestra conducta muestra si realmente nosotros amamos a Dios o no. Porque Primera de Juan, capítulo número 3, versículos 16 y 17 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si vemos a las personas a nuestro alrededor pasar necesidad y cerramos contra él nuestra mano, ¿cómo podemos decir que mora el amor de Dios en nosotros? Si totalmente estamos desobligados de las necesidades que están pasando las personas a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos decir, hermano, amar a Dios? Dice la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice la Escritura, amar a Dios es amar a los hermanos. Dice, ¿cómo puede usted amar a Dios a quien no ve si no ama a su hermano a quien sí ve? Hermanos míos, creo que es tiempo de despertarnos, de despertar el amor de Dios en nosotros y comenzar a fluir en esa generosidad, en esa dadivosidad para con las personas. Y hermanos, sea poca o mucha la ayuda que podamos dar, que nunca en nosotros esté ese corazón mezquino de cerrar la mano para ayudar a otro. La Biblia claramente dice que ahí es donde se conoce que somos discípulos del Señor, en que nos amamos los unos a los otros. Así que tiempo de pandemia es un tiempo sin igual para expresar, para manifestar, para despertar el amor de Dios en nosotros. Número 4. Tiempo de pandemia, tiempo de aislamiento es tiempo especial para despertar al estudio de la palabra. Necesitamos regresar al estudio de la palabra. Porque lamentablemente muchos del pueblo de Dios están dormidos en cuanto al estudio de la palabra. Gente dice, ay, es que a mí no me gusta leer. Y eso dicen los psicólogos y los sociólogos hoy día, que la generación nueva es una generación que no quiere leer, que solamente le gustan los videos y los escritos supremamente cortos. Esa es una gran tristeza y una gran pérdida para nosotros. Realmente estamos dormidos al estudio de la palabra. Pensaba yo en estos días, por ejemplo, recién inició la iglesia, comenzamos el ABC bíblico. Arrancamos como con 24 estudiantes y eso era muy bueno. Y por un tiempo se mantuvieron los 24 estudiantes, pero con el tiempo fue faltando uno, fue faltando otro, hasta que en los últimos días que estábamos haciendo el ABC bíblico, estaban asistiendo 3, 4 personas. Y está bien, porque las otras personas no es que hayan dejado de venir que por pecados o que por maldad en sus corazones. No, yo no estoy diciendo eso. Se ocuparon en buenas cosas, se ocuparon en circunstancias de su vida, nada de pecado, nada de esas cosas. Sencillamente se envolvieron y nada más. Mis amados, pero a la suma de las cosas hemos olvidado el estudio de la palabra. Ahí estamos ahora hermano, en tiempo de pandemia, en tiempo de que estamos en estas circunstancias adversas. Entonces, ¿saben cuántas personas estamos reuniéndonos todos los días a las 4 de la tarde a través del internet para estudiar la palabra? Ya tenemos un grupo como de 20 personas y ahí vamos. Y estamos contentos porque tiempo de pandemia es tiempo especial para volver al estudio de la palabra. Tenemos que despertarnos de ese sueño y dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos ayuda a crecer espiritualmente. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pues yo creo, mis hermanos, que una de las características de un niño es que él quiere crecer como sus padres, él quiere ser grande como sus padres. Pues una de las características de los creyentes es que queremos ser como Cristo, tener la talla de Cristo, desarrollarnos espiritualmente, crecer espiritualmente.
Entonces debemos ser, yo creo, hermanos, debemos ser como los creyentes de Berea. Esos creyentes de Berea que habla la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17. Dice la Escritura que ellos eran gente diligente en investigar la palabra de Dios. Ellos, hermanos míos, lo que Pablo venía o que lo que Pablo vino a enseñarles, dice la Escritura que ellos fueron a indagar en la Biblia, a ver si las cosas eran como Pablo decía o no. Ellos fueron allá a indagar, a mirar si verdaderamente Pablo tenía la razón. ¿Sabes qué, hermanos míos? Mire, no porque el pastor diga en la iglesia, no, ¿por qué no vas e indagas diligentemente en la palabra de Dios? La Biblia dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la Biblia la que nos ilumina el camino por donde nosotros debemos caminar. Es la Biblia. Ahora, hermanos míos, a veces estamos que es que la Biblia es un libro muy pesado de leer, que yo comienzo a leer y me coge el sueño. Ay, hermanos, se requiere diligencia. La Biblia dice en lo que requiera diligencia, no perezosos, sino esforzados en el Señor, diligentes en el Señor. Necesitamos diligencia para estudiar la palabra de Dios. Otros dicen, es que yo no leo la Biblia porque es que la Biblia es muy densa y no la entiendo. ¿Cómo no entiendes, hermano? ¿Cómo no entiendes la Biblia? Claro que sí entendemos la Biblia, mis amados hermanos. Se trata de leer y la inspiración del Espíritu Santo va a traer revelación a nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para nosotros la lectura de la Biblia no debe ser una carga. No debe ser pesado. Me gusta el Salmo número 1, se los leo. Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermano, que el estudio de la Biblia sea un verdadero deleite, Mire, David, que compuso el Salmo 119. Le leo algunos versículos del Salmo 119. Dice el versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ese gusto por el estudio de la palabra. Versículo número 20 dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Qué le parece el versículo 24? Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Hermano, ese placer que encontramos en el estudio de la palabra de Dios. ¿No creen, hermanos, que debemos dejar de ver un poco de televisión quizás? ¿No cree que debemos dejar de ver algunas películas quizás? ¿De escuchar alguna música para dedicar tiempo al estudio de la palabra? Ahora, gente dice, ¿por qué es que el diablo ha metido mentiras en esto, no? Es que yo no leo la Biblia porque es que los que leen la Biblia se vuelven locos. Pues yo creo que eso no es cierto, porque yo leo la Biblia y no estoy loco. Quizás sea un poquito raro, como tantas veces les he dicho, pero loco sí no estoy. Hermanos míos, la lectura de la Biblia realmente permitirá que nuestra espiritualidad crezca, que entendamos los dichos del Señor y eso mantenga nuestro corazón puro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con leer tu palabra, Señor. Hermanos, número 4, entonces despertar al estudio de la palabra. Pero tiempo de pandemia, tiempo de cuarentena, es tiempo especial realmente para que despertemos a la oración. Despertemos a la oración, porque la oración es el medio por el cual nos comunicamos con el Señor. Es la manera en que nos podemos llegar delante de la presencia del Señor, así como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me gusta que la Biblia dice, acerquémonos. ¿Sabe? No por los méritos nuestros, sino por los méritos del Señor, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y allí encontrar el oportuno socorro. Eso, hermanos míos, es a través de la oración que nosotros nos podemos acercar a Dios confiadamente y tranquilamente. ¿Saben? Jesús
es el ejemplo por excelencia de una persona de oración. Jesús era el primero en levantarse para ir a tener un tiempo de oración. Era el último en acostarse. ¿Por qué? Porque tenía tiempos de oración. Los discípulos fueron testigos de su vida de oración, y de tal manera que nunca encontramos en la Escritura que los discípulos hubieran dicho a Jesús: Señor, enséñanos a caminar sobre las aguas. No le dijeron: Señor, enséñanos a resucitar muertos, a echar fuera a los demonios. No le dijeron: Señor, enséñanos a devolverle la vista a los ciegos. No, ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos sabían que en la oración estaba la clave. Y Jesús dedicó una parábola completa de Lucas capítulo número 18 para hablar de la necesidad de orar y no desmayar. Qué importante es orar y no desmayar. Jesús tuvo que reprender a los discípulos allí en el momento de prueba, cuando en Getsemaní él viene después de orar y les dice, los encontró dormidos y les dice: no pudieron ni siquiera orar una hora conmigo. Y no se trata de orar una hora o 10 minutos o 15 minutos, se trata de orar, porque el Señor les reconvino después: oiga, ustedes no pudieron orar para ser guardados de la tentación. ¿Cuántas veces nosotros caemos en pecado? ¿Por qué? Porque vino la tentación y nuestra vida de oración estaba muy débil. Quizás ni siquiera vida de oración teníamos. Y la Biblia así dice: orad sin cesar. Y orad sin cesar, mis amados, no quiere decir que nos recluyamos en un monasterio, que nos apartemos a no sé qué lugar desolado. No, hermano. Tener esta capacidad de orar sin cesar es que mentalmente no nos desconectemos del Señor en todo el día. Y eso sí lo podemos hacer. Mentalmente en el transporte urbano, mentalmente en nuestro vehículo, mentalmente cuando estamos trabajando, mentalmente estamos poniendo nuestras necesidades, las circunstancias de la vida, las necesidades de las demás personas delante del trono de la gracia. Por nada estéis afanosos, sino sean puestas vuestras necesidades delante de Dios en toda oración, con ruego y con súplica delante del Señor. Hermanos míos, es la oración lo que nosotros necesitamos volver a tomar esa vida de oración, porque ahí está la clave. Y claro, hermanos, cuando yo veo que en este tiempo Dios nos está llamando la atención a que es un tiempo en que debemos despertar la oración, pues tengo que acordarme de la oración de intercesión. Porque no toda oración es intercesión, ¿cierto? Toda oración, toda intercesión es oración, pero no toda oración es intercesión. Y necesitamos levantar los intercesores en medio de la iglesia, en medio de este tiempo. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, y ellos oraren, y ellos clamaren, dice la Escritura: yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Yo no sé si Dios sanará toda la tierra con nuestras oraciones, no lo sé, mis amados hermanos, pero lo que yo sí sé es que la promesa del Señor es que Él sanará tu tierra. Tú que te levantas a orar, tú que te levantas a interceder. Mis hermanos, este es tiempo para que nosotros levantemos oraciones al Señor. Tanta necesidad que hay, tanta dificultad que hay. Pero hermanos, yo creo que en tiempo de pandemia, en este tiempo que estamos viviendo, es una magnífica oportunidad para levantar esas oraciones que de verdad tienen alto voltaje. Oraciones que son de verdad consistentes, oraciones que son poderosas porque se hacen de lo profundo de nuestro corazón, quizás desde nuestra profunda necesidad o de nuestro profundo dolor. Desde allí se hacen las oraciones más poderosas. Desde allí podemos clamar al Señor. Hermanos míos, en el desierto tenemos dos opciones, o en la pandemia tenemos dos opciones: o nos morimos ahí quejándonos, o nos quebrantamos delante de Dios en oración. Tenemos las dos opciones y cada uno escogerá. Necesitamos ser constantes en la oración y no desfallecer, no darnos por vencidos. Mire, dice la Escritura por allá en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y lamentablemente dice: y no lo hallé. Y no lo hallé. Dios está buscando personas que se levanten a clamar, que nos levantemos a clamar, que nos levantemos a orar. Dios espera que nos paremos en la brecha, en primera fila.
Que la iglesia sea buscando realmente la presencia de Dios en medio de toda esta pandemia y que podamos ver que los planes de Dios se cumplen. Que podamos que por sobre todas las cosas, en este virus, en estas cosas, en esta pandemia que está ocurriendo, Dios tiene un propósito. Y lo más importante al ser entendidos en los tiempos es que, hermanos, el propósito de Dios por el cual esta pandemia está, oiga, se cumpla. Si Dios nos está llamando a arrepentimiento, será arrepentimiento. Si Dios nos está llamando a volver al camino, será eso. Si Dios nos está llamando a que le prestemos atención, será eso. Pero si Dios quiere que revisemos nuestro corazón, pero si Dios quiere que nosotros escuchemos su voz, pero si Dios quiere que nosotros amemos a las personas como amamos a Dios, pero si Dios quiere que nosotros estudiemos la palabra y que volvamos a tiempo de intercesión, es a eso a lo que nos debemos dedicar realmente. Yo creo que si nos levantamos en intercesión, si nos levantamos en oración, hermano, son las mejores oportunidades para que Dios haga grandes milagros y los hará en medio de nosotros. Pero hermanos, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo con una iglesia dormida? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo cuando tú estás dormido? Por eso despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Hermanos míos, ¿cómo creo yo o cómo pensamos en que podemos cerrar esta enseñanza? Como les dije al principio, no hay razón para que yo les diga cómo están los tiempos. Creo que ustedes mismos los están viviendo. Y si usted dice que estos son buenos tiempos, tienes razón, está bien. Si tú dices que estos son malos tiempos, tienes razón. La Biblia dice que son tiempos peligrosos, la Biblia dice que son tiempos malos. Pero estos tiempos malos son sin igual para que nosotros comencemos realmente a mirar qué es lo que hay en nuestro corazón, a escuchar la voz de Dios, a comenzar a orar, a comenzar a buscar la Escritura, a comenzar realmente a orar y a interceder por nuestros amigos, por las personas que hay a nuestro alrededor. Eso es lo que la Escritura dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué va a pasar con todo esto? No se preocupe, hermano, no se preocupe, no haya angustia en su corazón, porque hay una promesa en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, versículo 10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, promete el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sabes, hermano mío, si Jesús viene o no viene en los próximos días o cuando sea, hermano, eso no es lo importante. Aquí la Escritura dice claramente que cuanto nosotros hemos guardado la palabra de la paciencia del Señor, porque el Señor no ha regresado sencillamente porque Él es paciente, que espera a que algunos se arrepientan, pero en cualquier momento puede ser la venida del Señor. Pero ¿cómo nos ha de encontrar? Hermano, que nos encuentre siendo diligentes realmente en guardar su palabra. Realmente nos encuentre diligentes buscando la santidad. Realmente nos encuentre diligentes orando, buscando de su presencia, estudiando la Escritura, buscando al Dios de la Biblia. Hermanos míos, que lo que pase no nos preocupemos. Dios nos guardará. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, Padre, a ti clamamos, Señor, en el nombre del poderoso Hijo de Dios. Eres bendito por los siglos, eres el Señor de toda la creación, a ti toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, porque solo tú eres Dios. Y oramos a ti, Señor, necesitados de ti, Padre, diciéndole: Señor Jesús, extiende tu reino sobre esta tierra. Trae tu reino a este mundo, Señor, de manera particular a este país, Señor. Que tu reino sea extendido en Colombia, Señor. Padre, que multitudes vengan a ti, Señor, que a través de tu Espíritu les convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Padre mío, que traiga arrepentimiento a este mundo para que tu voluntad sea hecha en esta tierra, Señor. Extiende, Padre, de tu misericordia y de tu gracia, Padre mío, sobre cada familia, sobre cada persona en este país, Señor.
Y clamamos a ti de manera especial por cada uno de los miembros de esta casa, Señor. Que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor. Que en el lugar donde están, ellos puedan recibir de tu provisión, Señor, de tu maná, Dios, de tu asistencia, Padre mío, de cómo tú les sostienes, cómo tú les guardas, Padre. Que ellos puedan echar toda su ansiedad delante de ti, porque tú los cuidas, Señor. Padre, que tu gracia esté sobre cada uno, Dios. Yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, y los bendigo, Padre, declarando que ellos son más que vencedores en todas estas cosas. Padre, gracias porque de esta pandemia saldremos, claro, transformados totalmente a la imagen de tu Hijo, Señor, porque esa es tu voluntad y tú nos ayudas, Señor. Padre mío, que estos tiempos, Señor, nos vengan a nuestras vidas de una manera que realmente los entendamos y comencemos a vivir lo que tú quieres para nosotros. Yo declaro, Señor, que cada uno de los miembros de esta casa es una persona entendida en los tiempos y que por eso no teme, Señor, porque estás seguro de que tú nos guardarás en el momento de la prueba que ha de venir sobre la humanidad, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo. Guárdanos, Señor. Y Padre, te pedimos que nos des una buena semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Que tengan un buen tiempo.